Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en un tema que sin duda ha estado en boca de todos, un acontecimiento que ha agitado las aguas del espectáculo y ha mantenido a las redes sociales en un estado de efervescencia constante. Hablamos de la reciente y créanme muy significativa declaración de Can Yaman, el actor turco que ha trascendido fronteras y conquistado el corazón de millones de personas alrededor del globo, acerca de un incidente que tuvo lugar hace poco en un aeropuerto. Si han escuchado bien, ese momento que generó un torbellino de especulaciones y comentarios, y que finalmente el propio Can Yaman ha decidido abordar de frente con una declaración que, les aseguro, es mucho más reveladora y profunda de lo que inicialmente podríamos haber imaginado. Así que si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Créanme, cada detalle que compartimos por aquí está diseñado para ustedes, y no querrán perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Ahora, sin más preámbulos, entremos de lleno en la vorágine de este asunto que nos ha traído hasta aquí. Ustedes saben perfectamente cómo se gestan estas historias, ¿verdad? Un detalle minúsculo, una fotografía fugaz capturada en el momento menos esperado, un susurro convertido en rumor, y de repente, tenemos una narrativa que se propaga a la velocidad de la luz, como un incendio forestal en plena temporada seca. En esta ocasión particular, el epicentro de todo fue un supuesto altercado, o al menos así fue percibido por muchos, en un aeropuerto, un lugar de tránsito constante y por ende, un escenario ideal para que los flashes y las miradas se posen. Las noticias no tardaron en saltar, los fans, como es natural, sintieron preocupación, y la inevitable bola de nieve de las interpretaciones personales comenzó a rodar. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Se había producido una confrontación física? ¿Estaba Can Yaman visiblemente molesto? La incertidumbre, ese ingrediente que alimenta la especulación, generó un auténtico carnaval de teorías, algunas rozando el drama de Hollywood, otras bordeando lo inverosímil. Pero como la vida misma nos enseña constantemente, la verdad, en su esencia, suele ser mucho más compleja y paradójicamente a menudo más sencilla de lo que nuestras mentes, ávidas de conflicto, tienden a imaginar. Y es precisamente esta simplicidad subyacente, o quizás la manera en que la verdad se ha manejado y comunicado, lo que ha culminado en esta declaración tan anhelada y esperada por tantos. Can Yaman, una figura que irradia carisma por sí sola, cuya presencia escénica es magnética y, por supuesto, reconocido por sus interpretaciones en series que han alcanzado un éxito rotundo y universal, es, sin lugar a dudas, una personalidad que genera un interés desmesurado. Su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal, se encuentra constantemente bajo el implacable escrutinio público. Por lo tanto, un evento como este, desarrollado en un entorno tan concurrido y expuesto como es un aeropuerto, estaba destinado a no pasar desapercibido. Las imágenes que comenzaron a circular, a menudo difusas, capturadas a gran distancia, o simplemente desprovistas del contexto necesario, sirvieron como combustible perfecto para alimentar la ya desbordada especulación. Vemos a una persona, en este caso, nuestro protagonista, que parece visiblemente alterada, quizás inmersa en una conversación que podría calificarse de acalorada, y nuestra mente, impulsada por una tendencia innata a la dramatización, tiende a atribuirle automáticamente el papel principal en un conflicto. Y cuando ese protagonista es alguien con la fama y el alcance de Can Yaman, el foco de atención se multiplica de forma exponencial, alcanzando dimensiones mediáticas insospechadas. Lo verdaderamente fascinante de la declaración que Can Yaman ha ofrecido no reside únicamente en el contenido de sus palabras, sino, y esto es crucial, en el cómo ha decidido expresarlas. Ha optado por romper su silencio de una manera que busca no solo aclarar los hechos, sino, y me atrevería a decir, ofrecer una suerte de lección sobre la dinámica de estas situaciones, especialmente cuando uno se encuentra en la posición de figura pública. No se trata simplemente de una defensa personal, sino de una intención genuina de colocar los acontecimientos en la perspectiva correcta, en su justo lugar. En sus propias palabras, que hemos tenido la oportunidad de analizar con un detenimiento casi quirúrgico, se revela que lo que para muchos se vislumbraba como un gran drama digno de portada, en realidad se trataba de una situación bastante cotidiana, pero que, debido a su notoriedad, se vio magnificada de forma desproporcionada. Él explica con una serenidad que desarma, que el incidente tuvo su origen en un simple malentendido, una circunstancia que, seamos honestos, le puede ocurrir a cualquiera en el curso de su vida.
Sin embargo, el matiz fundamental y la clave de bóveda de la explicación radica en que, al ser él una persona famosa, se encuentra de manera incesante rodeado de admiradores efusivos y, en ocasiones, también de individuos que persiguen generar algún tipo de controversia o llamar la atención a través de él. En esta ocasión particular, se trataba de una dinámica de interacción específica, donde aparentemente surgió una confusión relacionada con su tiempo personal, su necesidad de espacio propio, y la forma en que se gestionaba la dinámica de interacción con alguien. Kanyaman subraya, de manera enfática, que si bien es inmensamente agradecido por el cariño y la devoción que recibe de sus fans, también posee el derecho inalienable a su privacidad y a disfrutar de momentos de tranquilidad, tal como cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra. El carácter impactante de su declaración se desglosa en varios puntos de vital importancia. En primer lugar, la honestidad brutal, desprovista de cualquier atisbo de artificio, con la que aborda la situación. No hay rodeos, no hay justificaciones excesivas o elaboradas. Simplemente expone que fue un momento de frustración, sí, pero una frustración que emerge de su deseo legítimo de preservar un mínimo de normalidad en su vida, algo que, como él mismo confiesa, se torna progresivamente más arduo. En segundo lugar, la forma magistral en que desmitifica la noción preconcebida de que cada interacción de una celebridad constituye, de por sí, un evento de interés mediático trascendental. A veces son simplemente momentos de la vida cotidiana, pero la lente de la cámara, la curiosidad ajena, la voracidad de los medios, los transforman en algo mucho más grande y a menudo distorsionado. Y en tercer lugar, y quizás este sea el punto de mayor relevancia, su mensaje contundente y necesario sobre el respeto al espacio personal. Él no se posiciona en un pedestal de estrella inalcanzable o intocable. Por el contrario, se presenta ante su público como una persona que, si bien disfruta enormemente de la admiración y el reconocimiento, también necesita ser tratada con la misma consideración y cortesía que se le otorgaría a cualquier otro individuo en una situación análoga. La declaración nos invita de manera profunda a la reflexión sobre cómo, en ocasiones, por el simple hecho de admirar a alguien, podemos, de forma inconsciente, sobrepasar ciertos límites éticos y personales. Kanyaman nos recuerda, de forma elocuente, que detrás de la figura pública, del personaje que vemos en pantalla, existe una persona con un universo interior complejo, con emociones, necesidades básicas y, sobre todo, con un derecho fundamental a la privacidad. El incidente en cuestión, según su propio relato fidedigno, dista mucho de ser una pelea épica, un escándalo mayúsculo o un desplante innecesario y prepotente. Fue más bien una reacción instintiva ante lo que percibió como una invasión a su espacio personal, una situación que se desarrolló de manera inesperada y que, dadas las circunstancias y la presencia de observadores, lamentablemente se volvió de dominio público. Y lo que él ha querido dejar meridianamente claro es que no se trató de un acto de arrogancia o de una falta de respeto deliberada, sino de un intento genuino y legítimo de reafirmar su derecho a un momento de paz y tranquilidad, algo que, insistimos, es una necesidad intrínseca y fundamental para cualquier ser humano. Lo que más me llama la atención, y creo que es un punto que debemos destacar, es la valentía que implica para una figura pública hablar con tanta franqueza y honestidad. En un universo donde las apariencias a menudo lo son todo, y donde cualquier desliz, por insignificante que sea, puede ser habilidosamente manipulado para construir una narrativa negativa, Kanyaman ha optado por la transparencia como su principal arma. Ha decidido con una determinación admirable no permitir que los rumores y las especulaciones externas dicten su historia, sino contarla él mismo, con sus propias palabras, desde su perspectiva. Y eso para mí no es solo un acto de madurez impresionante, sino también una demostración de profundo respeto hacia su público. Además de lo anterior, su declaración nos abre una ventana para comprender la inmensa presión a la que se enfrentan constantemente las figuras públicas. Están perpetuamente expuestos, analizados, juzgados, y cualquier detalle de su vida puede ser magnificado hasta el extremo. Un simple paseo por un aeropuerto, una actividad tan mundana para la mayoría, puede transformarse en un evento mediático de proporciones considerables. Y en este caso particular, él ha demostrado una fortaleza encomiable al no quedarse callado y permitir que su reacción sea malinterpretada de forma sistemática. Ha decidido con inteligencia y aplomo tomar las riendas de la narrativa que se estaba construyendo sobre él, y eso, sin duda, es un acto de inmenso poder personal. Podemos comprender con facilidad que en un aeropuerto el ambiente es de por sí frenético. Hay una multitud ingente de personas, una energía palpable en el aire, una prisa generalizada. Las interacciones por su propia naturaleza pueden ser rápidas, a veces incluso un poco caóticas.
Si una persona está intentando en ese momento pasar desapercibida, o simplemente desea tener un momento de introspección y paz antes de emprender un vuelo, y se encuentra de repente con una situación que irrumpe violentamente en esa tranquilidad buscada, es completamente natural y humano que pueda haber una reacción. Y la reacción de Can Yaman, cuando se interpreta desde la perspectiva iluminadora de su propia declaración, se revela no como un acto de ira desmedida, sino como algo enteramente humano y comprensible. Él no está afirmando que nunca se enfada, ni que está perpetuamente de buen humor, lo cual sería, francamente, una utopía inalcanzable. Lo que está transmitiendo es que tuvo un motivo válido y justificado para su reacción, y que ese motivo, por desgracia, fue distorsionado y tergiversado por la interpretación pública, que tendía a buscar el conflicto. Es en esencia un llamado a la comprensión, a la empatía, y a recordar un principio fundamental, que incluso las figuras más admiradas y exitosas son, antes que nada, seres humanos con sus propias vivencias y emociones. Creo firmemente que su declaración constituye un hito importante, no solo para su propia imagen y trayectoria, sino también para la forma en que se concibe y se entiende la compleja relación entre las celebridades y su público. Nos enseña, de manera clara y concisa, que la admiración genuina no debe jamás transformarse en acoso, y que el respeto al espacio personal es un derecho universal e inalienable, independientemente de la fama o el estatus. Y lo hace además de una manera elegante y madura, sin caer en ataques personales, sino simplemente exponiendo su punto de vista, sus sentimientos y sus vivencias. Entonces, para resumir y recapitular los puntos clave de esta reveladora declaración, lo que Can Yaman nos ha comunicado es que aquel incidente en el aeropuerto, que desató un torrente de especulaciones infundadas, no fue más que un malentendido que se vio enormemente magnificado por su propia fama. Fue un momento en el que su privacidad fue percibida como invadida, y su reacción fue un intento natural y humano de defender su espacio personal, una acción que en circunstancias similares cualquier persona sensata habría ejecutado. Y lo que es de vital importancia, su mensaje final es una petición sincera de comprensión y de respeto. Este tipo de gestos, esta disposición a hablar con tanta franqueza y vulnerabilidad, son precisamente los que a menudo generan una conexión mucho más profunda y auténtica con los fans. Porque nos permiten vislumbrar a la persona real detrás de la fachada de la fama, nos muestran sus luchas, sus vulnerabilidades, sus anhelos más básicos de una vida normal y tranquila. Y eso, queridos amigos, es lo que verdaderamente nos permite conectar con alguien a un nivel más humano y significativo, ¿verdad? Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro extenso análisis de esta declaración que, sin duda, ha dado muchísimo de qué hablar. Ahora, y esto es lo más importante para mí, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la sinceridad y la madurez con la que Can Yaman ha abordado la situación? ¿Han vivido alguna experiencia personal similar, donde un pequeño incidente, quizás trivial en su origen, se ha magnificado de forma desproporcionada debido a circunstancias externas? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que estoy verdaderamente deseando leerlos y que podamos entablar una conversación enriquecedora. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado alguna perspectiva nueva o les ha resultado útil, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos para que la información fluya y todos estemos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y contenidos exclusivos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva.